Bienvenidos, mi nombre es Wanda Balsechi, soy doctora de la Universidad de Buenos Aires y actualmente me encuentro realizando un postdoctorado bajo la dirección de los doctores Rolando Rossi y Mónica Montes. En el laboratorio estamos interesados en el estudio de las proteínas de membrana sodio-potasio TPasa y protón-potasio TPasa. En particular, esta última se encarga del transporte de protones desde el interior celular hacia el exterior, que se intercambian por potasios que ingresan desde el exterior celular. Este intercambio sucede en contra del gradiente y con consumo de ATP. En esta oportunidad les voy a contar nuestros últimos resultados sobre el estudio de la estabilidad térmica de la protón-potasio TPasa, que resultarán de utilidad para comprender detalles estructurales de la misma. La termoestabilidad de una enzima se refiere a su resistencia a alcanzar la forma desnaturalizada. Para poder realizar este estudio, debemos contar con una señal que dé cuenta de la diferencia entre los estados nativo y desnaturalizado. La variación de dicha señal en función del tiempo nos permite obtener el valor de la constante de velocidad del proceso, con la cual podremos comparar el comportamiento de la enzima en diferentes condiciones, como ser diferentes temperaturas, presencias de ligandos o cambios en el pH. En este trabajo utilizamos un baño termostatizado para mantener la temperatura regulada durante todo el ensayo. En cada tiempo, las muestras son extraídas y enfriadas rápidamente. Y como señal, medimos la actividad ATPasa residual de la enzima, ya que su inactivación es un proceso irreversible. Uno de los primeros experimentos fue obtener las curvas de inactivación a diferentes temperaturas. Como se observa, al aumentar la temperatura, aumentan las constantes de velocidad. Y ajustando la ecuación de Arrhenius a estos valores, podemos obtener la energía de activación para la inactivación de la enzima. La energía de activación es la energía que hay que aplicarle a un sistema para que pase de un estado a otro. En este caso, el sistema es la enzima y los estados son activo e inactivo. Como señala el esquema, a mayor energía de activación, mayor estabilidad térmica. Al comparar el valor obtenido para la protón con el reportado en bibliografía para la sodio-TPasa, encontramos que esta última necesita más energía para desplegarse. O dicho de otra manera, que la protón es menos resistente a pasar al estado desplegado que la sodio. Para realizar el transporte de iones, la enzima transiciona entre dos estados conformacionales, E1 y E2. El estado E1 es estabilizado por protones y el estado E2 por potasios. En la sodio-potasio TPasa ha sido descrito que el estado E1 es menos termoestable que el E2, y nosotros nos preguntamos qué sucede en la protón. Para estudiarlo, debemos tener presente que en esta enzima ha sido sugerido que el sodio puede reemplazar a los protones estabilizando el estado E1. Recientemente nosotros caracterizamos este fenómeno y si aún no lo vieron, les recomiendo el video de la estudiante doctoral Nicole Cerf. Entonces, para estudiar la estabilidad térmica del estado E1, incubamos a la enzima en presencia de cloruro de sodio, mientras que para estudiar el estado E2 utilizamos cloruro de potasio. Como puede verse aquí, existe un efecto protector de la inactivación por parte del potasio y un efecto también protector, pero muy disminuido, por parte del sodio, lo que sugiere que el estado E2 es más estable que el estado E1. Al utilizar la fluorescencia intrínseca de triptófanos como señal de cambio conformacional, hallamos valores similares, indicando que la pérdida de actividad en esta enzima se relaciona directamente con la pérdida de estructura terciaria. Además, al ser una medida independiente de la actividad enzimática, esta técnica nos permitirá en el futuro estudiar la termolabilidad de intermediarios del ciclo de transporte estabilizados por inhibidores de la enzima. Y para obtener información a nivel de estructura secundaria, será interesante realizar estudios seguidos por dicroísmo circular en el V lejano. En resumen, nuestros resultados indican que la protón-potasio TPasa es más termolábil que la sodio-potasio TPasa. También vimos que la forma E1 de la enzima es menos estable que la forma E2, al igual que sucede en la bomba de sodio. Sin embargo, el efecto protector del potasio en la sodio-TPasa ha sido relacionado con la presencia del intermediario ocluido, que no es estabilizado en estas condiciones en la protón, lo que sugiere que la forma E2 es por sí misma más estable que la E1. En cuanto al sodio, ha sido reportado un efecto negativo sobre la termoestabilidad en la sodio-potasio TPasa, y aquí mostramos una ligera protección en la protón. En la sodio, este fenómeno estaría relacionado con el estado E1 con sodio ocluido, en tanto que en la protón, si bien el sodio estabiliza la forma E1, no se ocluye, lo que nos invita a pensar que el estado E1 con sodio ocluido podría ser más lábil que el estado E1 con sodio unido pero no ocluido. ¿Y qué pasa en la protón? Resultados preliminares sugieren una fuerte relación entre la estabilidad térmica y el pH, que indicaría que el estado ocluido también sería menos estable en esta enzima. Finalmente, deberemos estudiar si tales termoestabilidades se relacionan con formas menos flexibles de las enzimas, y cuáles serían las razones bioquímicas de tales estados. Antes de despedirme, quisiera agradecer a nuestro grupo de trabajo y en especial al Dr. Santiago Faraj por su participación en la planificación y análisis de los experimentos aquí mencionados. Desde ya, muchas gracias por su atención.